Gracias por continuar con nosotros. Señores, vamos a interactuar en este momento con un joven dominicano con una trayectoria muy bonita en el aspecto político. Como yo le digo, si cuando lo sentamos aquí no solo vamos a hablar de un tema, porque yo quiero acercarlo a mi audiencia y que terminen conociendo un poquito más de él. En una ocasión yo estaba interactuando con una persona y le dije, definitivamente, en él yo veo un perfil de un posible candidato a la presidencia de la República Dominicana en algún momento. Señores, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo también conmigo. José Dantes, un alto dirigente del PLD. Bienvenido, acércate más. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor, de verdad, estar por primera vez en tu espacio. Muy honrado. El honor es mío, como le estaba diciendo en la introducción. Sí. Gozas de una trayectoria muy bonita que no quiero dejar pasar en alto antes de entrar a la candela que yo sé que a ti te gusta de hablar de política y tiradera y este discurso del presidente, ¿verdad? Ya. Pero yo quiero hablar un poquito de ti, de tu infancia. Tengo entendido que no naciste en la República Dominicana, pero amas esta tierra. Por tu, ¿verdad? Lo traes en la sangre, en tus venas, por tus padres, por la familia, pero claro, creciste aquí, te has formado, claro, y tienes una trayectoria a nivel de educación increíble. O sea, si nos ponemos a hablar de tu preparación, no terminamos esta noche de programa. Wow. Pero si hablamos también de tu trayectoria en el ámbito político, de tu servicio, ¿verdad? Como desde los lugares donde te ha tocado trabajar, también hacer un servicio súper bonito, y que está ahí. La gente puede ir y buscarlo y lo van a ver. ¿Cuándo nace esta pasión de Dantes por la política? Bueno, me has sorprendido tú con los comentarios que has dicho sobre mí. Realmente creo que son inmerecidos, pero yo creo que a mí si se le puede llamar de alguna manera, el bicho de la política me picó en la adolescencia, diría yo. Alrededor de los 13, 14 años por ahí, cuando ya en esa época pues uno se comienza a preguntar muchas cosas, a preguntar el porqué de muchas cosas. Y en mi tiempo, en mi época, tengo 48 años. En mi época, donde no había acceso a la tecnología que hay hoy, pues básicamente la interacción social que uno tenía era juntarse con los amigos, tanto en el colegio como fuera de ahí, y leer. Entonces yo creo que a raíz de ese proceso del colegio, donde parte de la carga educativa era leer un libro cada mes, explicarlo, analizarlo, etcétera, pues sin darme cuenta me fui adentrando a una serie de temas de historia, de geografía, de cultura universal, y eso hasta cierto punto fue, vamos a decir, despertando la curiosidad de quizás aprender un poco más sobre tal cosa, sobre esto, sobre aquello. Y ahí entonces llegué a conocer a grandes líderes. Ahí te ves con Juan Bosch en una antes. Bueno, sí, foto. pero antes, o sea, aún en la etapa, claro, en la etapa del colegio comencé a conocer de los grandes hombres de la historia universal, y entonces eso me llevó a mirar hacia, bueno, ¿y cuáles son los grandes hombres de nuestro país? Porque tal y como tú dices, aunque yo nací fuera de aquí, yo vivo aquí desde los 5 años. O sea, yo soy dominicano. Y entonces mi padre, que era miembro de ese partido, él en la casa materna tenía todos los libros de Juan Bosch. Ya entrado, vamos a decir, los 15 años, el último gobierno del presidente Balaguer fue un gobierno que aún mantenía ciertos tintes autoritarios, en el sentido de que los jóvenes no podíamos estar en la calle a partir de cierta hora porque la policía nos recogía en una redada y ese tipo de cosas. Entonces, todas esas inquietudes fueron despertando en mí la curiosidad de por qué pasan este tipo de cosas en la sociedad. ¿Por qué razón los jóvenes no podemos hacer esto? ¿Por qué no aquello? Y mi padre entonces me motivó a leer
a Juan Bosch, porque para él era la persona que más se identificaba con el pueblo y que más conocía al pueblo dominicano. Y él un día a mí me comentó, si tú quieres entender por qué la sociedad piensa como tal, léete las obras de Juan Bosch. Y bueno, a partir de ahí entonces yo comencé a adentrarme a leer las obras de Don Juan. Ahí te terminaste apasionando. Y me pichó, me picó el bicho de la política, y ciertamente a los 17 años, varios años ya de lectura, tanto en el colegio como fuera del colegio, pues me interesé por la política. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que la política es la ciencia a través de la cual tú puedes transformar una sociedad. Yo recuerdo, aún estando en el bachillerato, en cuarto de bachillerato, que una vez fuimos donde el cardenal, don Nicolás López Rodríguez, y fuimos para plantearle una situación que nosotros teníamos y que entendíamos que él quizás nos podía dar una mano en la comunidad. Y yo recuerdo que él nos dijo, miren, yo quizás pudiera tratar de ver si hablo con las autoridades, pero al final, quienes toman la decisión son los políticos. Y yo creo que esa frase también se me quedó grabada, y yo dije, bueno, a ver, creo que algo me va quedando claro, y es que para que las cosas pasen, tú o tienes que ser parte de los que toman la decisión o de los que observan desde otra acera a los que toman la decisión. Entonces decido acercarme por la motivación de papi, por haber leído a Don Juan, por darme cuenta el pensamiento tan avanzado de ese señor para esa época, frente a los otros partidos, que era el Partido Reformista de Balaguer, el partido, cuando Peña Gómez estaba Peña Gómez, estaba Atuey de Camp, anterior PRD, pero era un partido que, si bien es cierto, estaba enraizado en el pueblo dominicano, un partido de masas, era un partido muy desorganizado, era un partido muy anárquico. Y mi papá siempre fue como muy recto, muy circunspecto, muy organizado, muy disciplinado. Y yo vi esa disciplina reflejada en el partido de Juan Bosch. Y por eso es que en el 94 yo me acerco a ese partido, y entonces entro a ser un simpatizante, para luego entonces tener que hacer todo ese proceso de capacitación a través de los círculos de estudios, y llego a ser miembro de ese partido en el año, creo, 1997, ya siendo el PLD, ya éramos gobierno, exacto, fuimos en el 96, fuimos gobierno. Y ya a partir de ahí, entonces, inicio con 21 años, 22 años, prácticamente, a asumir funciones públicas de cuarta categoría, de nada de importancia, pero que para un joven de esa edad, pues, era algo realmente muy importante e impresionante, porque yo veía que desde cualquier sitio que tú podías estar, tú tienes la capacidad de servir a los demás. Ese es un punto importante, y yo quiero como destacarlo aquí. Mencionaste dos cosas: la importancia de la educación, leías, y cómo le inculcaban, voy a decirlo así, porque sí, realmente en la actualidad no se está viendo ese énfasis a nivel de educación para que nuestros jóvenes se formen, estudien y lean. Esto influyó en tu vida para que hoy seas el político que aporta a la sociedad, pero no obstante a esto, admiraste a una persona cuyos principios y valores seguían el lineamiento que más o menos tú deseabas, que era Juan Bosch. En la actualidad, claro, ¿hay algún político que tú puedas decir que en aquella época te hubiese arrastrado así como Juan Bosch? No, realmente no. Bosch, yo entiendo que es mi único referente, tanto moral como político. Bosch para mí es la figura más productiva en términos no solo políticos, sino también en términos de literatura. Bosch fue un literato, uno de los más grandes de nuestra región, y la verdad es que no he visto hombre que se parezca a don Juan Bosch, con las prendas morales, con las prendas éticas y con la visión
de lo que debía ser la sociedad y la comprensión de cómo pensaba el pueblo dominicano. Y él, creo que también por esa misma causa, siempre supo que iba a ser muy difícil para él llegar a ser presidente. Es así, definitivamente. Si tuvieras tú que verte, ¿verdad?, en tus años atrás, pero en este momento, en esta situación que está viviendo el mundo, que está viviendo el país, ¿tú crees que te involucrarías en la política o sencillamente dirías la política no es lo mío? Totalmente, yo creo que sí, que yo me involucraría porque es un tema de vocación, es como los propios sacerdotes, o sea es un acto de vida, es una decisión que uno toma para dedicarse a algo con una finalidad que está por encima de cosas materiales, que está por encima de metas de corto plazo, que lo que se procura es precisamente tratar de contribuir a que el mundo en el que uno le toque vivir pues sea un poco más llevadero, más digno de lo que le tocó quizás a uno vivir en otras épocas. Es así. Tú sabes que cuando uno se traza como una idea en la mente y se va por ahí, dice que eso es lo que me gusta, wow. En algún momento has dicho tú, no, pero es que así no era que yo imaginaba que iba a ser la política. Estoy frustrado, esto no era lo que yo pensaba de la política, o en serio, para esto es la política. ¿Ha pasado algún momento? En algún momento quizás he cuestionado, bueno, ¿por qué las cosas se hacen así? Pero luego me autorrespondo y digo... Ahí sale la pasión. Sí, pero lo que me doy cuenta es que lamentablemente el sistema fue concebido de esa forma. Entonces, los gringos tienen una frase Suéltala, que realmente va muy bien en muchos aspectos de la vida, y es: si usted no aguanta el calor, sálgase de la cocina. O sea, tan sencillo como eso. Yo veo gente que me dice, yo no sé cómo ustedes aguantan tantas cosas que le dicen y esto y aquello, hay que tener la piel de cocodrilo. Bueno, sí, exactamente. Tú vas desarrollando esa capacidad. Yo tengo 28 años en esto y en esos 28 años yo he visto cosas, he padecido cosas, he sido víctima de cosas, y lo que me puede motivar a mantenerme a continuar es el fin ulterior que hay, es la finalidad de por qué. Entonces, cuando tú lo pones por lo menos en mi caso, cuando yo lo pongo en un peso, en una balanza, ¿qué pesa más? Todas estas cosas que quizás no son positivas, o el impacto que tú puedes contribuir a hacer a tu sociedad para que tu sociedad sea una mejor cada día. Y yo particularmente creo que eso es lo fundamental. Bosch mismo dijo una frase que no es de él, se le atribuye a él, y es que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Definitivamente. Y bueno, en este caso, nuestro Salvador, yo que creo en Dios, el Hijo de Dios, dijo que él no vino a servir, a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, que yo creo que el servicio es, vamos a decir aquí, el común denominador de estos grandes hombres que cambiaron a sus sociedades, que influyeron para que la humanidad fuese más, vamos a decir, más solidaria con el prójimo. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hacen los gobiernos o qué es lo que deben hacer? Trabajar en procura de que al pueblo al que sirven, a la sociedad a la que sirven, pues le puedan dar, vamos a decir, las condiciones que necesitan a los fines de que todo el mundo pueda tener la misma capacidad, claro, las mismas oportunidades de desarrollarse de una manera equitativa, progresiva y en un ambiente, claro está, de bienestar y de paz social. Es así, es así. ¿Cómo se maneja a nivel político esta situación de que
definitivamente desde la política no podemos tener bien a todo el mundo, no podemos agradar a todo el mundo, y por más bien que lo hagamos, siempre vamos a escuchar personas que nos culpen, que digan que no, que está mal. Claro. ¿Cómo lidiar con esto? Mira, yo creo que eso es algo que uno tiene que asimilarlo desde un principio. Yo fui fiscal. ¿Te dieron algún cursito de eso, por ejemplo? No, esas son cosas que tú aprendes. Dijo, mire. No, esas son cosas que uno la aprende, esas son cosas que uno la aprende. Pero mira, donde más yo viví eso fue cuando me tocó ser fiscal durante 4 años, del 2008 al 2012, donde te toca a ti como Ministerio Público tomar decisiones sobre la vida y sobre los bienes de alguien. Entonces, yo me daba cuenta que cuando me tocaba interceder, vamos a decir, en una especie de conciliación entre dos partes, la parte que salía gananciosa, yo era la mejor persona para él o para esa parte, pero la parte que no salía gananciosa, yo era lo peor. Entonces yo creo que eso es algo propio de los seres humanos. Todo depende de si la persona consigue lo que quiere, si la persona no consigue lo que quiere, y quien haya tomado la decisión va a cargar con eso. Y vuelvo y uso la frase de los gringos: sí. Si no te gusta el caliente, salte de la cocina. Entonces yo creo que aquí el que se dedica por vocación a servir, que usted puede servir desde cualquier ámbito, no desde la política. Exacto, necesariamente. Usted puede hacerlo desde una ONG, desde su empresa, tener todo un departamento de responsabilidad social. Usted sirve hasta desde su negocio. Si usted es un chinero, sea el mejor chinero del mundo, sea el mejor, que todo el que le compre China a usted vaya no solamente porque usted vende el producto, sino porque usted el servicio que le da lo hace sentir bien a esa persona y con ganas de regresar. Si usted limpia bota, que usted es el mejor limpiabota, que aunque hayan 2 o 3 más ahí al lado, quieran hacerlo con usted porque usted tiene, no, vamos a decir, esa calidez de hacer sentir bien a esa persona. Por eso yo creo que esa vocación de servicio, hay mucha gente que la pueden asumir desde distintos ámbitos, desde el propio sacerdocio, desde la política, desde la propia filantropía, desde la defensa del medio ambiente, etcétera. O sea, hay todo un universo desde donde usted puede realmente dar un servicio a los demás. Desde donde usted se encuentre, hágalo bien, hágalo con cariño y con amor. Antes de pasar a un puntito político, ¿cuán importante es la psicología emocional, el amor propio, estar consciente, ¿no?, como político, de que no siempre vamos a ir a ganar, de que tenemos que proteger nuestra integridad como persona, sí, más allá de que seas un político que te debes a la sociedad? ¿Cuán importante es la salud emocional? Mira, el que no tiene inteligencia emocional en esto va a tropezar mucho. Porque la política de por sí significa antagonismo de criterios, antagonismo de visión, de ideas. Tú tienes una visión de cómo gestionar un país, yo tengo otra visión de cómo gestionar un país. Entonces van a haber contradicciones, van a haber serias diferencias, pero que nunca deben pasar al plano personal. Hay gente que no tiene la inteligencia emocional para deslindar lo político de lo personal. Quizá cuando yo comencé, que era medio jovencito, pues pude haber caído en ese tipo de cosas, pero ya luego con el paso del tiempo, y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestros líderes se podían decir de todo en ese debate político, y uno creía que era algo personal. Y cuando luego uno los veía a ellos en camaradería, de manera personal, uno decía, pero a ver, espérate, esto no es como yo creía, no es que se están matando de verdad. Hay diferencias, hay antagonismos de visión, de criterios, pero eso jamás se debe llevar al plano personal. O sea, que cualquier político debe tener medianamente inteligencia emocional para manejar los conflictos, porque un político lo que hace es manejar conflictos de la sociedad de todo tipo y en todo momento. Ay, excelente mensaje, de verdad, y más ahora que voy a entrar a este interrogante, ¿verdad?, que como que me tiene dando vueltas hace unos días, y es que
vamos separados a las presidenciales, señores. Este 19 de mayo por el PLD nos vamos con Abel, Fuerza del Pueblo con Leonel, y el PRD se va con Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado. Háblame de esta situación. ¿Acaso estamos forzando la segunda vuelta definitivamente? ¿Cuántas expectativas podemos tener con Abel, ya que vimos que no le fue muy bien ahora pero quedamos en un segundo lugar en Santiago con los numeritos? No, lo que ocurre, a ver, aquí hay un elemento que hay que destacar primero. En política, 2 y 2 no son 4 necesariamente. Faltan dedos. La matemática no es lineal. O sea, porque dos gentes se junten no significa que le van a ganar a alguien que vaya solo. Eso no es así en política, número 1. Número 2, hemos creído que realmente lo más conveniente para tratar de forzar a la segunda vuelta, porque para nadie es un secreto que el actual presidente se encuentra en un primer lugar, pero no anda cerca del 50%. Por eso se tuvo que entonces dedicarse a comprar alcaldes, a comprar diputados, a comprar regidores, tratando de, bueno, amasar más apoyo, en este caso electoral, a los fines de ver si logra el 50+1. Ahora, ¿qué ocurre? Si se polariza las elecciones en dos, en el presidente de la República versus la oposición toda junta, lo más probable es que los niveles de votación que obtenga la oposición, increíble pero cierto, sean menos estando juntos que estando separados. ¿Por qué? Porque estando separados, entonces, hay una intención y un interés particular de cada grupo, de cada partido, de quedar mucho más posicionado que los otros. Y entonces el trabajo va a ser más dedicado para captar más votos, para que mi partido sea el que quede. Okay, pero entonces, si vamos, ¿sí? Si vamos entonces a la segunda vuelta, sí. Y ahí entonces vamos a apoyar al que haya clasificado. Entonces, claro. ¿Y cuáles garantías tenemos de que realmente la gente va a ir y va a proceder y va a votar para... Bueno, es que yo creo que lo más importante con una aquí, sociedad que está como media cansada de política, medio ciertamente, la abstención nos dio un mensaje claro, y es que la desconexión de los políticos con la sociedad se mantiene y va increciendo. Sí, esto es algo peligroso. Esas municipales también pero claro, también hay que tener en cuenta que ese tipo de elecciones no te generan el mismo atractivo, ni la pasión, ni el interés de las presidenciales. O sea, que ahí hay una combinación de simplemente gente media la ganaria que dicen, amén, total, esos son los alcaldes, yo no me voy a meter en eso. Y por otro lado también gente que dice, mira, yo no voy a votar porque no me interesa ninguno. Entonces yo creo que el sistema de partidos políticos tiene que hacer un proceso de reflexión y de ver de qué manera nosotros podemos tratar de que la sociedad vuelva a reconectar con nosotros, y eso está muy vinculado a la capacidad que tengamos de generar esperanzas, de generar ilusión, de que la gente sepa que su voto vale la pena, porque con un voto se transforma una sociedad. Nosotros tenemos ahora un caso en el Tribunal Superior Electoral de una alcaldía que nosotros ganamos por un voto, y que en la revisión de los votos nulos supuestamente la ganó el otro. Entonces, un voto hace la diferencia. Que Abel dicen que haya perdido en Santiago, él no era candidato en Santiago, número 1. Y 2, estas elecciones no se trataron en ninguno de los municipios grandes de los candidatos a las alcaldías. En Santiago el pleito no era Víctor Fadul contra este otro señor, Ulises Rodríguez. No, el pleito fue Luis Abinader versus Abel Martínez. Bueno, o sea, lo que aquí se estaba midiendo era realmente el poder de los líderes. Igual pasó aquí en Santo Domingo. Esto no era un tema de Carolina contra Domingo Contreras, no. Esto era un tema de Luis Abinader contra la alianza que se hizo entre dos partidos para llevar a Domingo Contreras. O sea que en todo momento yo creo que aquí el pleito, si se le puede llamar así, el pleito electoral realmente
fue de los líderes entre ellos. Y se vio reflejado, claro está, en las elecciones municipales. Sí, eso lo observó, yo creo que hasta el ciego se dio cuenta de eso, de cómo se involucraron, y de hecho a él se le zafó un poquito de, bueno, nosotros llevamos nuestra gente, no sé los demás, la competencia. Claro. Dantes, hablando aquí ya de nuestro presidente Luis Abinader, lo vimos presentando su discurso. Mucha gente decía que mientras hablaba le crecía la nariz, otros decían que no estaba hablando la verdad, que de dónde sacó esos numeritos en el aspecto económico, que dónde está la seguridad, que de cuál crecimiento están hablando, que habló poco de salud. Rápidamente, destácame ahí algunas mentiritas que tú viste. Bueno, realmente hubo muchas mentiras, comenzando con que él dice... fue verdad lo que me dijeron. No, lo que pasa es que lamentablemente, tal y como tú lo has dicho, lo has señalado, las estadísticas están ahí. Lo que ocurre es que hace 20 años tú podías mentir y quizás salirte con tu mentira. Hoy día, ya que todo el mundo tiene acceso a toda esta información, pues puede verificarse toda esa data que alguien da. Entonces, cuando él dice que la República Dominicana está mucho mejor que hace 4 años, yo creo que hay que preguntarle al pueblo dominicano si ellos entienden que nuestro país está mucho mejor que hace 4 años. Cuando vemos el índice de precios, lamentablemente, el alza de los precios en sentido general de este país tuvo un promedio de 25.5 en los últimos 4 años, el segundo más alto de Centroamérica y el quinto más alto de Latinoamérica. Entonces podrán decir, bueno, pero es que hubo COVID, hubo una guerra Rusia y Ucrania, pero ese COVID afectó a todo el mundo. Esa guerra Rusia-Ucrania afectó a todo el mundo. Entonces, ¿por qué otros países de Centroamérica y de Latinoamérica tuvieron un índice de precios, una alza de precios más baja que la República Dominicana? Porque aquí lamentablemente se implementaron las políticas equivocadas. Número 1. Número 2. Él se jacta de justamente decir que la tasa de desempleo es la más baja de la historia, pero parece que no leyó el informe de panorama laboral de la OIT del 2023, que dice que la República Dominicana y el Perú son 2 de los países que no han podido recuperar sus niveles de empleos formales y que tienen una tasa de informalidad más alta que la que tenían en el 19, o sea, prepandemia. Cuando también te dice que el salario mínimo de nuestro país está por encima del de México, de Colombia, de Perú y de no recuerdo qué otro país, pero por favor, en la cabeza de quién cabe. Si eso fuese así, aquí hubiera una migración de colombianos, de peruanos y de mexicanos metidos aquí, porque aquí rinden más los cuartos o pagan mucho más salario mínimo que en esos países. En cuanto a la salud, hizo todo una mención de los hospitales que están reconstruyendo, equipando, construyendo, y habla que todo eso ha llevado una inversión de más de 19,000 millones de pesos. Ahora, dejó atrás lo de la seguridad social. Sí, pero ¿qué hacemos con eso si al final de cuentas la mortalidad materna me sube en un 5% desde el 2019 hasta el 23? Para que se tenga una idea, en el 19 morían 98 de cada 1000 en parto. Hoy día son 108. Y la mortalidad infantil, que ha crecido en un 3% en los últimos 4 años, dan cuenta de que lamentablemente en el 2023 versus el 19 han muerto más de 58 niños entre 1 a 5 años, y esto es usando los datos del SNS, que si nos llevamos de esos datos, pues serían eso, porque creo que estamos claros que el SNS es experto en falsear los datos de la mortalidad materna infantil. Entonces, cuando nos vamos a otros temas, como por ejemplo educación, donde él dice que por fin en este año escolar se ha logrado la tasa de reinserción como nunca antes. Los datos del propio ministerio dan cuenta que en el propio nivel de básica solamente hay un 31.2 del estudiantado que está tomando clases. Y no solo eso, que ahí no se habló de inclusión. Si hablamos de inclusión, también los quemamos. Claro, y entonces se quiere atribuir el poco avance que hubo con las pruebas PISA. ¿Qué ocurre? Las pruebas PISA
del 2022 se levantaron entre el mes de mayo y septiembre del 22. Pero este gobierno reabrió las clases presenciales en enero del 22. Entonces todos estamos claros que los resultados en esa materia son de largo plazo. No es posible que en 6 meses los estudiantes de la República Dominicana hayan podido recibir una educación de calidad y prepararse para haber subido uno que otro nivel en las pruebas PISA. Y así cuando tú te ves cada uno de los sectores que él identificó, realmente uno de esos puntos, hay muchas cifras, datos, estadísticas que no se corresponden con la verdad. Así es. De hecho, no sé si tú estabas en ese grupo, pero hubo un grupo de la oposición que se levantó del lugar y se fue. Los diputados, sí. Yo no soy diputado. Tú no estabas, yo no soy diputado. ¿No estabas allá? No, porque no me corresponde. Yo no soy diputado. Entonces, ni soy senador. Este grupo de personas se fueron en total represalia a lo que estaban escuchando, a lo que estaba diciendo el presidente. ¿Tú de estar ahí hubiese hecho lo mismo? Mira, yo no respondo realmente las preguntas hipotéticas. Yo tendría que verme en esa situación para darme cuenta que yo hubiese hecho. Ahora, lo que yo sí creo es algo. La democracia implica la tolerancia también. Yo creo que en toda democracia nosotros tenemos que ser tolerantes y los espacios que son institucionales hay que respetarlos. Ellos estaban en su pleno derecho de, si se querían ir, pues podían irse. Pero yo creo que realmente ese tipo de prácticas, ese tipo de protestas ya no calan, ya no caben en la sociedad del siglo XXI. Yo creo que ya la sociedad del siglo XXI espera que los políticos seamos más responsables, más tolerantes y que las diferencias que tengamos pues las podemos poner de manifiesto o en el debate político o en una mesa de diálogo, pero no y respetar las instituciones democráticas. Claro, no estoy de acuerdo. Eso es así, estamos de acuerdo. Dantes, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo que has dispuesto a la audiencia de Acércate Más. Te digo que esta es tu casa y acá cuando desees volver o presentar alguna información relacionada al aspecto político u otro, también aquí esta es tu casa. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, me siento muy honrado de haber estado en tu gran espacio. El placer ha sido nuestro, de verdad. Gracias. Amigos y amigas, continúen aquí en Acércate Más. Ahora vamos a bailar un poquito y viene un artista dominicano que está residiendo en los Estados Unidos, fuera de aquí, nos trae una bombita, pero también vamos a bailar con él. Sigan en Acércate Más.